Hola a todos, buenos días. Ya en 2 o 3 minutos ya arrancamos, ¿eh? Estamos esperando que se sume alguien más y ya arrancamos. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Damos la bienvenida al taller de fósforo, un nuevo taller de fósforo. Y en principio, por supuesto, les quiero agradecer a Flavio y a César por aceptar participar de este taller, por poder contar con su valiosísima experiencia, que nos cuenten en un ratito, que en el ratito que tenemos corto, un poquito de todos sus conocimientos y todo lo que saben y todo lo que no, todo lo que podemos aprender todavía del fósforo. Así que un poco el primer agradecimiento es para ellos y por supuesto también para todo lo que nos acompaña, todos los que están interesados y todo el staff de Fertilizar que trabajó y trabaja siempre en estos talleres. Yo le voy a contar cortito antes de darle ya la palabra a ellos, que son los que realmente saben y a los que todos han venido a escuchar. La charla de hoy está un poco basado, tiene el origen en un programa que tiene Fertilizar hace un tiempo con la colaboración y la asistencia de la empresa OCP, un programa que se llama SUMAPE, Sumafósforo, y bueno, ya lo van a contar muy bien César y Flavio. Es un elemento que si bien hace muchísimos años se estudia y que sabemos todo lo necesario que es para las plantas en general y para los cultivos en particular, todavía nos vemos en la necesidad de seguir proponiendo su uso, contándolo, qué es lo que hace el fósforo, cómo lo hace, cuáles son las mejores maneras en que la planta puede aprovechar el fósforo. Entonces, un poco esto tiene un camino largo que arrancó con un conjunto de un trabajo más de realizar fichas que están en la página de Fertilizar y después a través de numerosas actividades y participación también en una charla específica en el simposio de fertilidad de este año, en el 2025 en Rosario. Y un poco esta charla viene a coronar este primer año de trabajo de este programa SUMAPE. Entonces, un poco la charla se basa en eso. Todos los contenidos de SUMAPE, por supuesto, están en la página web de Fertilizar. Después de esto pueden acceder ahí, tienen un montón de datos.
y de cuestiones, y por supuesto nosotros siempre estamos abiertos a seguir charlando y a seguir trabajando en actividades de SUMAPE. O sea, quería hacer un poco la introducción antes de darle la palabra a ellos dos, que son los que realmente nos van a contar la parte más interesante, y que esto es parte de un gran programa, ¿no? Entonces, bueno, simplemente los voy a presentar primero, aunque todos los conocen, los voy a presentar súper cortito. Después ellos, si quieren agregar alguna cosa más de su larguísima experiencia, ellos después lo harán, pero yo simplemente les voy a contar en 2 palabras qué es lo que hacen hoy Flavio y César. Por orden, como van haciendo la presentación, empiezo con Flavio. Flavio es ingeniero agrónomo de la UBA, hizo la maestría en Ciencia del Suelo también en la Facultad de Agronomía de la UBA y es PhD en Kentucky. Hoy en día hace un montón de cosas, pero cortito es vicedecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y además sigue trabajando activamente como profesor asociado de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes en la Facultad de Agronomía de la UBA. Y aparte es investigador de CONICET. Y César es ingeniero agrónomo también, en este caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hizo la maestría también en la Facultad de Agronomía de la UBA y es doctor en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de La Coruña. También, entre muchas otras cosas que hace César, es profesor titular de Edafología, Fertilidad y Fertilizantes en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Y si bien los dos, por supuesto, tienen un montón de trabajo de dirección de proyectos, de trabajos publicados, de una formación de recursos humanos gigante, los dos, mucho de lo que ellos han trabajado tiene que ver o se roza con el fósforo. Si bien han trabajado en otros temas, tienen muchísima experiencia con el fósforo, entonces es por eso que tuvimos la suerte de tenerlos a ellos dos juntos, que nos van a contar desde distintos enfoques. La idea es esa, que tengan enfoques diferentes, no van a contar lo mismo. Algunas cosas un poco más básicas y un poco más aplicadas del uso del fósforo en la producción agrícola. Así que creo que con eso, con los 5 minutos que me tomé, ya es suficiente. Ahora le voy a dar ya la palabra a Flavio, que va a compartir la presentación y va a empezar con esta primera parte. Flavio, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Estoy acá compartiendo. Flavio, perdón que te interrumpa, me olvidé de contarles la dinámica, perdón. 1 minuto nomás. Todos, por supuesto, como es un evento con mucha audiencia, los asistentes van a tener la cámara y el micrófono silenciado por definición. Va a haber un tiempo de preguntas después de la presentación de Flavio, de la señora César. Va a haber un tiempo de preguntas. Las preguntas que tengan, por favor, escríbanlas en el chat. Nosotros vamos a ir recogiendo y nosotros las vamos a ir haciendo después. Perdón, Flavio, te interrumpí, pero era antes de que empiece. Me estaba olvidando de eso. No, está bien. Bueno, si ven la presentación, Esteban, ¿la está viendo? La vemos perfecto. ¿Y me escuchan? Escuchamos, podemos empezar. Escuchamos perfecto. Mi idea es armar una presentación breve, tratando de responder algunas preguntas respecto de la dinámica del fósforo disponible en el suelo, ¿no? Preguntas que a veces nos hacemos y que, si entendemos cómo funciona, podemos también entender la relación que tiene el fósforo disponible con el crecimiento de los cultivos, ¿no? Algunas cuestiones que a veces se recomiendan y uno no sabe muy bien por qué. Entonces, bueno, empezando, ¿por qué es poco móvil el fósforo en el suelo, ¿no? Cuando hacemos cualquier curso de suelos, escuchamos siempre esto de que el fósforo es poco móvil, y el nitrógeno no, el nitrógeno es móvil, ¿no? Esta figura lo que muestra son concentraciones de estos 4 nutrientes en la solución del suelo, los valores más frecuentes encontrados. Esto está medido en más de 300 suelos, lo hizo un investigador hace muchos años. Y esto es fósforo. Esta línea representa las concentraciones que uno observa de potasio, las de azufre como sulfato y las de nitrógeno como nitrato, ¿no? Y lo primero que están expresadas en miligramos de fósforo por litro, ¿no? En el caso de fósforo por litro de solución del suelo. Y lo primero que nos puede llamar la atención es la escala, que no es una escala muy frecuente que uno use, pero que es necesaria utilizarla si uno quiere mostrar estos 4 nutrientes en el mismo gráfico. ¿Por qué? Porque fíjense que cada división implica un aumento en 10 veces la concentración, ¿no?
Entonces ya a primera vista podemos ver que las concentraciones de fósforo en la solución del suelo suelen ser 10, 100, 1000 veces más bajas que las que uno observa de nitrógeno como nitrato, ¿no? Entonces, bueno, eso ya podemos empezar a responder la pregunta del título de la diapositiva, ¿no? ¿Por qué es poco móvil en el suelo? Porque lo que se mueve en el suelo es la solución, es el agua del suelo, y cuando el agua, la solución del suelo se mueve muy poco fósforo, básicamente. Se mueve todo el nitrato, pero hay muy poco fósforo en la solución. ¿Qué tampoco hay? Porque esta concentración tampoco es algo que uno esté familiarizado, ¿no? Vamos a hacer una pequeña cuenta para ver qué tampoco es este poco fósforo, ¿no? Tomemos la concentración más frecuente de esta base de datos, ¿no? 0,08 miligramos de fósforo por litro. No es una unidad que uno esté familiarizado porque en general cuando uno habla de fósforo habla de kilos de fósforo por hectárea, si hablamos de dosis o de exportación o extracción de un cultivo, o expresamos la concentración de fósforo en el suelo en partes por millón cuando hablamos de disponibilidad de fósforo, ¿no? Pero bueno, para ver cuánto es esto, estos miligramos de fósforo por litro, tenemos que saber cuántos litros tenemos de solución de suelo en una capa de suelo. Por ejemplo, acá yo me cuenta con 20 centímetros de suelo, con esta densidad, tenemos esta masa de suelo seco, y si ese suelo tiene un 20% de humedad, básicamente tiene 500.000 litros de agua, de solución del suelo en los primeros 20 centímetros en una hectárea. Entonces, si tomamos la cantidad de solución y su concentración, podemos, no sé, multiplicamos esto por esto, y podemos ver que en la solución del suelo uno puede tener 40 gramos de fósforo. Y eso es muy poco. Cuando uno dice poco, mucho, en general lo está comparando con otra cosa. Es muy poco, por ejemplo, si uno lo compara con los requerimientos de un cultivo, ¿no? Un cultivo, dependiendo de su crecimiento y rendimiento, y del cultivo también, de qué cultivo estamos hablando, pero necesita kilos de fósforo por hectárea, ¿no? 20 kilos de fósforo por hectárea. Entonces, lo que hay en la solución no cubre los requerimientos de fósforo de un cultivo. Incluso un cultivo en activo crecimiento puede absorber más de esto en un día. Perdón, a mí me parece que Flavio tuvo algún problema. Ahora voy a intentar recuperar. A ver, ahora tengo un problema con la conexión. Ahí está, se está tratando de reconectar Flavio, ¿eh? Denos un minuto que
Sé que se le cayó justo la conexión, pero ya está intentando recuperarse. Hola, ahora sí puedo. Dale, dale, César, si querés, seguí vos hasta que lo recuperemos a Flavio. Estamos teniendo problemas para recuperarlo a Flavio. Si querés, seguí vos. Lo que no puedo, no tengo habilitada la ventana de compartir. Bueno, a ver, espera que ahí te la habilitamos. Qué macana, porque venía lindo. Sí. Estas cosas parece que solo pasaban acá en el interior, pero bueno. No, estamos en plena capital. Bien. Bien. Bueno. Espera, no, yo tengo. Ahora sí, veo el compartir. Dale nomás, César. Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte, Dale, después retomamos con Flavio. hasta que se me corte.
Bien, ¿eso se está viendo? Sí, César, perfecto. Se Bueno, ve y se bueno, escucha perfecto. Dale, dale nomás. bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y a todos los presentes. Vamos a quedar un poquito desfasados en la presentación porque, bueno, Flavio estaba haciendo una introducción conceptual del fósforo en el suelo que venía muy bien para desarrollar un poco la parte segunda, que sería la parte de decidir un poco la dosis. Y bueno, veremos qué se puede conectar. Bueno, a mí me conocen bastante que algunos y los que no me conocen un gusto. He trabajado en mi tesis de maestría ya hace unos años cuando me conocí con Flavio en el tema fósforo y últimamente, bueno, otros elementos y muy volcado al arroz. Che, yo quería comentarles, o sea, nos vamos a saltear un poco los fundamentos de por qué el fósforo se comporta así o qué le pasa a mi fósforo, como le pusieron a la presentación. A, ¿Qué pasa con la decisión de fertilizar y cómo tomamos esa decisión de fertilizar? ¿Eh? Yo lo que veo en el trabajo que hago en estos temas es que tenemos varias opciones en la decisión de elegir la dosis de fertilización o qué hacer cuando uno va a fertilizar. Creo que muchos utilizan esta primera opción. Fertilizan como hacen los vecinos, los amigos, los del grupo de CREA o como se hace en la zona, la práctica más frecuente. Porque en realidad no está tan mal si todos lo hacen y siempre se hizo así o anda más o menos bien, sigamos haciendo esto. Bueno, esta es una práctica que es bastante generalizada. Algunos piensan o hablan a veces de la fertilización según demanda del cultivo. Esto creo que no se aplica mucho. Algunos preguntan la demanda, ven las tablas y la demanda total implicaría que uno va a fertilizar y se va a asegurar que los nutrientes no van a ser limitantes. Esto por ahí se aplica en cultivos muy intensivos, como los hortícolas y qué sé yo, pero no a nivel de la agricultura intensiva. Más algunos hablan de la reposición. Entonces, bueno, de aportar la cantidad de nutrientes que se extraen con los cultivos y se van a los camiones, digamos, entonces eso no me garantizaría que el suelo no se va a agotar. Entonces la dosis estaría relacionada a lo que yo saco en la cosecha. Algunos otros se inclinan a veces por los cálculos, que le gustan mucho a algunos, los cálculos de oferta y demanda entre lo que ofrece el suelo, lo que necesita el cultivo. Entonces desarrollan unas planillas Excel con un montón de factores y coeficientes. Y acá es muy difícil saber esto, cuánto va a dar el suelo en esta campaña, cuánto va a dar en invierno, en verano, en distintos suelos. Y entonces ahí empezamos a poner muchos factores que tienen a veces poco asidero, y donde mejor nos va en este caso es en el caso del nitrógeno, que justo estaba explicando un poco por qué nos puede ir un poco mejor el nitrógeno, y no nos va así, y es muy difícil hacerlo con el caso del fósforo. Entonces, porque es muy difícil saber cuánto tiene disponible de fósforo hoy realmente y cuándo va a tener disponible a lo largo del periodo en términos absolutos, como sí podemos saber de alguna manera con el caso del nitrógeno. Y la quinta opción es tomar decisiones de fertilización en base a análisis de suelos, básicamente, a veces de plantas, de hojas, y muy fundamentalmente teniendo en cuenta ensayos y experiencias, que pueden ser tanto los ensayos experimentales de científicos y que hacen el INTA o las universidades, o las propias pruebas o ensayos que hace uno en su producción. Entonces uno toma decisiones en base a una información previa, expectativas, probabilidades, etcétera, de lo que va a pasar. ¿Qué estamos utilizando como dosis de fósforo, que es el núcleo hoy de esta presentación y de este día y de esta campaña de fósforo que tiene Fertilizar? Estamos viendo que pasan los años, y bien se ve como que hay una mejora ahí porque la tiramos desde muy lejos. Los últimos años estamos viendo ahí una reposición entre el 40 y el 70% de la cantidad que extraen los granos, porque estamos utilizando dosis de 70, 100 kilos de diamónico, monoamónico, superfosfato simple,
que tienen una concentración inferior al 20% de fósforo, y que estamos aplicando al 60% de la superficie estas dosis, entonces estamos aplicando entre 10 y 20 kilos de fósforo por hectárea. Es decir, que estamos reponiendo alrededor, en términos medios, de 50-60% de lo que se extrae en los granos. ¿Esto qué nos da? Un balance negativo, digamos, en la agricultura argentina sobre lo que es la fertilización de fósforo. Y acá les traigo este mapa global que tiene unos años, pero pinta en azul los casos donde hay déficit o balance negativo de fósforo, ¿sí? Y pinta en rojo el cursor, no me acuerdo dónde estaba esto. Acá. En rojo pinta los casos donde hay exceso o balance muy positivo. Fíjense que nosotros tenemos una de las zonas con el balance más azul, más negativo del mundo, y extensa la zona. Como hay acá también en las zonas de Ucrania, del oeste de Rusia, qué sé yo, que también es una zona importante de suelos ricos. Pero acá, cruzando el Uruguay, hacia el río Uruguay, cruzando hacia Brasil-Uruguay, tenemos lugares donde el balance es muy positivo en fósforo, solamente con cruzar el río Uruguay. Y uno pensaría, ¿qué pasa? ¿Por qué hay algunos suelos que fertilizan, o algunas superficies agrícolas que son fertilizadas con un balance muy positivo, y otras como las nuestras con un balance de fósforo muy negativo? Y bueno, yo lo que pensaría, o diría, no, pasa que estos suelos son muy ricos, no requieren fertilizar, entonces, bueno, en Argentina no se fertiliza porque los suelos son muy ricos en fósforo, en esta zona tampoco se fertiliza del este de Europa, y Rusia no se fertiliza porque son suelos muy ricos, por eso se están peleando. Entonces, bueno, y esta zona donde está muy rojo se fertiliza mucho porque los suelos son muy pobres. Eso podría ser una interpretación. Pero si uno mira este mapa que muestra bien recientemente la distribución mundial de los suelos agrícolas que están por debajo, que están pintados en rojo, por debajo del umbral crítico de fósforo, y los que están por encima, que están pintados de verde, nosotros ya, que éramos un país rico en fósforo hace unos años, cuando se inició la agricultura intensiva, vamos a decir, teníamos sedimentos ricos de nuestros loes en fósforo. Hoy, la situación actual es de que toda esta zona agrícola argentina está pintada de roja porque está debajo del nivel crítico de fósforo en suelo, al igual que está todo Brasil, la zona agrícola de Brasil, y está la zona también del este de Europa o de Rusia. Estas zonas buenas agrícolas también están pintadas de rojo. Y las únicas zonas que se consideran bien provistas son las que se están manejando con un nivel de fertilización más alto y acorde a los suelos. En las que están, fíjense que también China, en esta zona que estaba muy roja, muy sobrefertilizada, ha alcanzado niveles de disponibilidad del suelo bastante altos también. Pero todavía quedan grandes regiones agrícolas, como la India, ¿no es cierto?, también con balances, con necesidades de fósforo importantes. ¿Y cuál es la diferencia con nuestros vecinos acá, brasileros, en la producción, por ejemplo, de soja? Acá hay un informe que ellos han hecho de más de 1.300 casos del balance de fósforo en soja, y fíjense que ellos, con niveles de productividad de 1 a 5.000, 6.000 kilos, todos los balances prácticamente, en la mayoría de los casos, se encuentran por encima o por positivo, digamos, en 10, 20, 30 kilos a 40 kilos de fósforo por hectárea, y eso hace que ellos coloquen más fertilizante en relación a suelos más pobres y más fijadores de fósforo. Entonces, en nuestro caso, ¿qué pasa? No estamos colocando la cantidad necesaria, no estamos reponiendo todo lo que hace falta, estamos viviendo un balance negativo de largos años, en por lo menos 10 kilos por año que nos están faltando agregar de fósforo. Y acá como ejemplo está este trabajo de Sucunza, que nos muestra cómo decae el fósforo disponible, por ejemplo, BRAI, a medida que
se pasan más años de balance negativo de fósforo. Entonces, si nosotros perdemos 10 kilos de fósforo por año de promedio de balance negativo, en 10 años perdemos 100 y en 50 años perdemos 500 kilos de fósforo en un balance negativo. Eso determina que la fertilidad natural del suelo, que fue generalmente alta en la región pampeana, vaya decayendo, y cuanto más años de agricultura sin fertilización o con balances negativos tenemos, ese fósforo disponible en el suelo va bajando, y explica un poco lo que muestra Sainz Rosas recientemente, que de suelos ricos, bien provistos de fósforo que teníamos en la región pampeana, en general, producto del sedimento loésico que tiene una buena dotación de fósforo, a medida que fuimos haciendo agricultura sin reponer adecuadamente y solo extrayendo el fósforo que estaba en el suelo, hoy estamos en niveles de que la mayoría de los suelos de Argentina están con valores bajos a muy bajos de fósforo disponible. Pero por otro lado, además de que tenemos los suelos que se van empobreciendo, estamos viendo que las redes de ensayos que estamos realizando con Fertilizar, o que hacen los grupos CREA o otros grupos de investigación, muestran que las dosis que utilizamos o no utilizamos a veces nos están dando una brecha de rendimiento que se puede explicar por la falta de fósforo y otros elementos también, como azufre o zinc en muchos casos, importantes. Específicamente, si uno mira brechas de fósforo que pueden estar entre 7, 10, 15, 20% según los cultivos, y brechas, como puede verse en el caso de la soja, que nosotros tenemos una red de ensayo que lleva también como 10 años en toda Argentina, de la fertilización tradicional o frecuente, que permite un aumento de 10 a 20% según sea soja o maíz del rendimiento, a una fertilización mejorada. Nosotros tenemos un 10% más de crecimiento con una fertilización mejorada, y una fertilización aún mejor y completa podríamos tener otro 10% más. Así que nosotros, por una deficiente fertilización, podemos estar perdiendo 10 a 20% del rendimiento agrícola de los cultivos que hacemos. ¿Y esto por qué? ¿Viste? Siempre hablamos que por qué, y bueno, ahí hay trabajos escritos, hay bastante guitarra, hay de todo un poco, de la inconsistencia de las prácticas, de la magnitud, de la relación de precios, que a veces aumentan los precios, bajan los granos, que no hay acceso al crédito, entonces no se puede comprar todo lo que uno quisiera. La excusa más importante que tenemos es la tenencia de la tierra, entonces que son todos campos alquilados, mayormente alquilados, entonces eso explica un poco a veces por qué no estamos colocando las cantidades de dosis de fósforo óptimas que deberíamos colocar. Y después están los factores agronómicos, del tipo de suelo, manejo de cedro también, que generan ruido. Y el mayor ruido a veces está explicado, por muchos casos, por esa incertidumbre, esa inseguridad que por ahí tienen algunos técnicos, algunos encargados de estas decisiones de los campos, ligadas a la variabilidad de los resultados que uno puede obtener, y la incertidumbre, ¿no es cierto?, que hay en muchas cosas de relaciones de precios, de relaciones de respuesta, de cómo se administra todo esto. Y ahí, entonces, una de las posiciones o las soluciones para los que les toca manejar esto es manejar esto del riesgo y las decisiones y esta capacidad para absorber un poco la variabilidad y la incertidumbre que hay, está para mí en tomar más precauciones y conseguir más información, entonces tener un mayor margen de consistencia para poder decidir más seguro sobre estas cosas. Y para decidir más seguro y más consistentemente, lo que tenemos que sumar es información. Y información, por suerte, hay mucha, ¿no? No estamos en un momento para decir, no, faltaría hacer ensayo de esto. No, yo creo que estamos muy bien. Estamos muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, redes de ensayo como esta que yo traje de ejemplo, en la que en distintos campos, con distintos niveles de fertilidad, se hacen tratamientos. Testigos, digamos, sin fertilización y fertilizados con fósforo. Esto genera, por ejemplo,
esta primera figura. Esta primera figura relaciona la cantidad de fósforo disponible en el suelo con el rendimiento de la soja, vamos a decir. Entonces, bueno, tenemos puntitos que fueron los fertilizados, puntitos que fueron los no fertilizados, y uno mira ahí, bueno, dice, ¿qué hago con esto? Al final, si tiene 10 ppm, puede rendir 2.000 kilos, puede rendir 4.500, no sé, ¿qué voy a hacer con esto? No me sirve. Pero el procesamiento de esta información sí nos permite avanzar y tomar mejores recaudos y decisiones. Por ejemplo, la expresión de estos resultados en rendimiento relativo, que muchas veces vemos, que viene a ser relativo a un porcentaje de productividad, nos permite juntar, es muy útil para estos elementos que están en baja concentración y no son móviles en el suelo, nos permite interpretar un valor, por ejemplo, que vamos a decir por acá, menos de tanto, la productividad cae. Entonces yo sé que el análisis de suelo, cuando está debajo de este valor, que podemos llamarlo nivel crítico, no va a alcanzar el rendimiento potencial o alcanzable de esa zona. También los datos expresados, por ejemplo, como respuesta, nos permiten también ver que cuando está debajo de ese valor crítico, de ahí de 15, 10, 20 partes por millón, hay una respuesta de rendimiento en kilos de ese producto, que sería la soja, por la fertilización. Y que esa respuesta normalmente tiene esta forma, que a medida que el nivel de fósforo en el suelo es más bajo, la respuesta aumenta. Y si yo no fertilizo, me pierdo 200, 400, 600 u 800 kilos de soja por hectárea. Y que también cuando ese valor de fósforo está por arriba de 20 o 25, qué sé yo, la respuesta es más aleatoria, no es tan consistente. Bueno, ahí tengo que pensar otra cosa. Y finalmente tenemos este otro tipo de gráficos que surgen todos de esta misma red de ensayo y de mismos resultados expresados en eficiencia agronómica. A veces le decimos que son los kilos de grano que se producen por kilo de fósforo que yo apliqué. Esta es muy útil también porque nos muestra cómo la cantidad de kilos de grano por kilo de fósforo que aplico aumentan a medida que el nivel de fósforo en suelo es más bajo. Y yo puedo tomar decisiones en la parte económica, porque yo puedo decir, necesito vender 10 kilos de soja para comprar 1 kilo de fósforo. Entonces, bueno, cada vez que yo saque 20, 30 kilos de soja por kilo de fósforo que aplique, voy a estar ganando dinero, y cuando esté obteniendo resultados más bajos, no. Así que esta es la información que a nosotros nos sirve de base y necesitamos, y que normalmente tenemos disponible, y ya vamos a volver a eso. ¿Cómo vamos entonces a basar las recomendaciones de fertilización? En el caso de fósforo, vamos a recordar, y lamentablemente estoy hablando antes que Flavio, pero el fósforo responde muy bien a este esquema, como venía diciendo Flavio, que tenemos muy poquito en la solución del suelo, que de donde se proveen las plantas para absorber los nutrientes, una parte que está en la superficie de los sólidos, que yo lo llamaba lábil, y una parte que está como adentro de los sólidos, vamos a decir así, o en unas formas que no están disponibles muy rápidamente. Por eso el pasaje a las formas disponibles es muy lento. Y ahí está la mayoría del fósforo del suelo, en esa forma no lábil o de reserva. Y los suelos tienen una capacidad de que esto pase más rápido para la solución, o si pongo fertilizante, que en definitiva se va a disolver y si va a aumentar la concentración de la solución, pase para las formas lábiles y no lábiles o de reserva, que es un factor de capacidad o capacidad de fijación de fósforo, poder amortiguador, llamado de distintas maneras, que fue un poco lo que yo me dediqué hace unos años a estudiar. Ese poder de fijación de fósforo de los suelos, por supuesto, es muy amplio. Desde suelos que tienen una altísima capacidad de fijación, que se pueden encontrar en los andosoles o suelos de cenizas volcánicas, que prácticamente uno aplica fósforo y se comen el 100% de lo que uno pone de fertilizante, lo pueden absorber y habría que usar dosis altísimas, a suelos que pueden retener o fijar muy poco fósforo, como son los que tenemos acá. Los suelos de la región
pampeana, vamos a decir así, tienen de mediana a baja capacidad de retención de fósforo. En suelos arenosos van a tener muy baja capacidad de retención de fósforo, suelos franco-limoso, arcilloso, un poco más, y después vamos a tener algunos suelos que van a tener, que podemos encontrar en el norte, como los que encontramos en Brasil, suelos rojos, amarillos, con mucho óxido, que tienen más capacidad de retención de fósforo. Entonces, esa distinta capacidad que tienen los suelos de retener fósforo, que está ligada a la cantidad de arcilla, a la cantidad de superficie y a dos elementos que actúan mucho sobre el fósforo, como son el aluminio y el hierro en el estado amorfo, sobre todo. Los suelos que tienen poco aluminio y hierro amorfo, tienen poca arcilla y son más bien arenosos, si uno coloca fertilizante y deja reaccionar, y pasan unos 60 días y uno va y mira cuánto quedó en solución, si son suelos de poca retención, puede encontrarse 10 a 20% del fósforo todavía en solución del fertilizante, 50% en una forma lábil fácilmente disponible y 30 a 40% solamente ha pasado en la forma no lábil. Para los suelos de la región pampeana, más bien franco-limosos y alimosos o franco-arcillo-limosos que podemos tener más generalmente en esta zona, cuando uno coloca un fertilizante, todavía nos queda 5 a 10% en la solución a los 60 días, 40% puede estar lábil y ya un 50 o 60% se nos pasa para la forma no lábil. Pero ya si uno tiene que cultivar o sembrar en Misiones, en Brasil o en esos suelos que tienen muchos óxidos de hierro y aluminio activo, prácticamente a los pocos días no queda nada de fósforo en solución, queda un poco de lábil disponible para las plantas de alrededor de 30% y 70% se nos va para la forma no lábil, no disponible para las plantas. Visto en términos más comprensibles, porque después nosotros no vamos a medir lábil, no lábil en solución, medimos fósforo disponible por el método de Bragg, también lo podemos entender. Si uno aplica más dosis de fertilizante, dosis creciente de fertilizante en distintos suelos, los suelos que tienen más poder de fijación van a tener una pendiente baja, es decir, que van a reaccionar, van a retener mucho el fósforo, y entonces cuando yo aplico una dosis de 200 kilos, por ejemplo, voy a tener un incremento del fósforo disponible bajo. En cambio, un suelo arenoso, que tiene poca reactividad con el fósforo, una dosis alta de fertilizante va a tener un incremento mucho más alto en la cantidad de fósforo disponible. Es decir, que esta pendiente va a variar con la capacidad de fijación de fósforo de los suelos y nos puede dar la inversa de esta pendiente, los kilos de fertilizante que necesito aplicar para aumentar un ppm. Y esa cantidad de kilos de fertilizante por ppm varía con la capacidad de fijación que tiene el fósforo del suelo. También es muy, muy, muy importante, porque acá muchas veces me llaman o consultan, ¿cuántos kilos de fertilizante tengo que poner para que aumente el ppm? Un ppm. En Santa Fe, acá, allá, bien. ¿Cuándo? ¿Qué pasa con el tiempo? Esa pendiente, si uno está en un solo sitio, en un campo, ¿no? Dice, esa pendiente va a variar con el tiempo. No va a ser lo mismo esa pendiente. ¿Cuánto necesito agregar de fósforo para que aumente un ppm a los 60 días, a los 12 meses o a los 2 años? Entonces, ¿por qué? Porque esa tendencia de que el fósforo de solución pasa a lábil y a no lábil sigue actuando. Y entonces el fertilizante que nosotros colocamos hoy, a lo largo del tiempo, se va retrogradando, vamos a decir, hacia las formas no disponibles. Entonces, la disponibilidad del fertilizante y la recuperación que podemos tener con el fósforo Bragg en el tiempo va disminuyendo, como muestra este trabajo, que la pendiente se hace cada vez menor. Entonces, si uno quiere aumentar el fósforo a los 60 días, tiene una dosis, y si lo quiere aumentar hacia el año que viene, es otra cantidad. Por eso los valores pueden diferir en ese sentido. Nosotros utilizamos acá, desde que yo hice mi tesis de maestría, un concepto que es la dosis equivalente de fósforo. Porque era una forma en que la llamaban ya los uruguayos que hablaban de estos temas antes de que yo haga mi tesis, así que tomé ese tema.
Y sería la cantidad de fertilizante que tenemos que aplicar para aumentar un ppm a los 60 días. ¿Por qué lo tomamos en el momento a los 60 días? Porque nos pareció un tiempo de reacción suficiente y porque la mayoría de los cultivos a los 60 días inician su máxima tasa de absorción de fósforo. Entonces, esa determinación de cuánto fertilizante se necesita para que un suelo aumente un ppm, no la vamos a hacer todas las veces porque llevaría 60 días. Tenemos una medición rápida, que es un índice de retención, que la hacemos en 1 hora, y nos permite estimar cuánto fertilizante tengo que aplicar para que aumente un ppm. Si el suelo no absorbiera nada, ustedes pueden sacar la cuenta. Si el suelo no absorbe nada de fósforo, o sea, si fuera inerte su superficie como un vidrio, y fuera una arena de cuarzo pura, la cantidad para aumentar un ppm depende de la profundidad y la densidad, como sacaba hoy Flavio. Si son 20 centímetros por 1,25, bueno, son 2 y pico de kilos de fertilizante que va a aumentar un ppm. Pero como el suelo tiene reactividad y esa reactividad es cada vez mayor a medida que tiene más arcilla, o esa arcilla tiene más óxidos y hidróxidos de aluminio o de hierro, entonces las cantidades van aumentando significativamente. Así que los suelos más bien arenosos van a requerir 2 a 3 kilos de fósforo para aumentar un ppm, los suelos limosos van a requerir 3, 4 kilos de fósforo de fertilizante para aumentar un ppm, y los suelos más bien muy arcillosos con óxidos, como los que podemos encontrar en el norte de Corrientes, Misiones o Brasil, van a requerir 6, 7 kilos o más para aumentar un ppm. Nosotros esto, por ejemplo, en el laboratorio nuestro, lo hacemos como análisis de rutina y tenemos miles de datos ya de este valor, que le llamamos dosis equivalente, y la mayoría de los suelos que nosotros analizamos podemos decir que están entre 14 y 18 kilos de fertilizante con 20% de P, digamos un diamónico o un super fosfato triple, hasta un diamónico también, que no varía tanto eso, fertilizantes de buena solubilidad para aumentar un ppm. Es decir, que más o menos con 150 kilos de fertilizante se elevan 10 ppm en este periodo de alrededor de 60 días. Entonces, si tenemos un objetivo de requerimientos de los cultivos que puede estar en el orden de las 20 partes por millón, 20 partes por millón pueden requerir los cultivos para crecer adecuadamente, eso puede ser un objetivo. Y acá lo que nosotros tenemos es estas curvas que en todos lados coinciden, que los requerimientos de soja son un poco menores, o que en realidad para mí la soja tiene buenos requerimientos similares a los otros cultivos, pero cuando los niveles de fertilidad son más bajos, la soja tiene mecanismos para poder subsanar un poco esos niveles tan bajos de fósforo en suelo y no cae tanto su rendimiento como puede caer en el trigo y en el maíz. Así que bueno, si uno tiene un nivel crítico, un objetivo que podría ser de 20 partes por millón, la dosis de fósforo, siguiendo esta línea de razonamiento, sería un nivel de fósforo objetivo menos la cantidad de fósforo disponible que uno tiene por la cantidad de fertilizante que tiene que uno agregar para aumentar un ppm. Entonces puede ser 20 menos 10 por 15, alrededor de 150 kilos de diamónico o super triple que uno tiene que aplicar. Lo interesante es que ni el nivel crítico ni la dosis requerida está establecida por el rendimiento, sino que están establecidas o definidas mayormente por el nivel de fósforo en el suelo y por la capacidad que tiene el suelo de retener el fósforo del fertilizante. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el fósforo? Y acá vienen estas estrategias que todos conocemos, pero básicamente tenemos que saber cuánto fósforo brayo disponible tenemos en el suelo y cuál es alguna medida de capacidad de fijación que tienen estos suelos. La capacidad de fijación no es algo que varíe mucho, pero sí varía bastante el nivel de fósforo brayo en el suelo. Y después decidir un poco hacia qué sentido vamos a ir, hacia la suficiencia o a la construcción
y mantenimiento. O sea, fertilizar lo mínimo, que sería la suficiencia o la respuesta estricta, o sea, fertilizar solo lo que está muy bajo, y solamente como para zafar ese año y para complementar un poco los requisitos de fósforo, sin tener en cuenta lo que va a venir después o lo que va a pasar después, o tratar de hacer una fertilización que implica pensar en el fósforo del suelo y que los cultivos no se desarrollen en suelos que están por debajo del nivel crítico. Entonces, ya si un cultivo crece en niveles de fósforo un poco más altos y a su vez se fertilizan, los resultados son mucho mejores, y es un poco la filosofía de esto de países más desarrollados que aplican fertilizantes aún en suelos de mediana fertilidad, vamos a decir así. Entonces, en este caso, se trata de llegar a un nivel deseado más alto en 2, 3, 6 años y mantenerlo en ese nivel medio o más alto del que naturalmente tenía. Y el esquema va un poco en este sentido, como está en este gráfico. Cuando el suelo tiene muy bajo el análisis de suelo, es muy deficiente, las cantidades de fertilizantes que tenemos que aplicar son muy altas y la probabilidad de aumento de rendimiento también es muy alta, o la cantidad de respuesta que vamos a tener va a ser elevada. Y a medida que el nivel de análisis de suelo es mejor, o está en niveles medios o altos, las cantidades de fertilizantes que salen son mucho más bajas, y por lo tanto también la respuesta que vamos a tener, porque va a estar provista por parte del suelo, va a ser menor. Y entonces ahí está esa dicotomía un poco que planteó Fixens ya hace unos años, de trabajar en la zona de mayor eficiencia, cuando utilizamos dosis más bajas, solamente para la suficiencia de ese cultivo, sin pensar en mucho más de mediano plazo, donde obtenemos la máxima eficiencia por la cantidad de fertilizante que ponemos, pero perdemos efectividad porque no llegamos a la productividad óptima o deseada que uno debería alcanzar. En cambio, una posición un poco de mayor efectividad es dosis un poco más altas que nos van a permitir mayor rendimiento con algo menor de eficiencia en el uso del fertilizante que estamos aplicando. Y acá me voy a detener un poco porque en esta gráfica, la están viendo bien, Esteban, tenemos mucha información, y eso es un punto favorable que tenemos para tratar el tema fósforo en esta altura. Yo que empecé a trabajar con esto hace más de 20 años, teníamos muchas dudas, muchas consultas, faltaban ensayos, pero hoy tenemos mucha información. Por un lado tenemos esto del nivel crítico. ¿Qué es el nivel crítico? Esto que tenemos acá. Ahí otra vez, este trabajo de Sucunza es uno de los últimos que ha salido, muy bueno, una red de ensayo nacional. Maíz, soja y trigo, nos muestra la relación entre el rendimiento relativo, este rendimiento como porcentaje del rendimiento que se puede alcanzar, lo que nos permite agrupar distintos sitios y ensayos con distintos rendimientos, y niveles de fósforo Bray en el suelo. Estos niveles de fósforo Bray que pueden encontrarse en el suelo. Y entonces este nivel crítico, que establecen en muchos trabajos, papers que uno lee, nos determina que por debajo de este valor, el crecimiento del cultivo, el rendimiento del cultivo es significativamente bajo. La respuesta que voy a obtener si aplico fertilizantes debajo de estos niveles críticos va a ser muy alta, y sobre todo va a ser muy económica y muy rentable. Eso es lo que nos dice el nivel crítico. Nos dice que por debajo de este valor, que puede ser 15, 20, 10, según el trabajo que uno vea, el cultivo va a deprimir su rendimiento de manera significativa, y la respuesta a la aplicación de ese nutriente va a ser muy alta. No significa que por encima de ese valor inmediatamente ya no haya respuesta, sino que por encima de ese valor la respuesta a la fertilización y la depresión del rendimiento es menor, la respuesta a la fertilización es menor, hasta que se llega a una zona donde el nutriente ya está en condiciones óptimas y no hay depresión de rendimiento, y la aplicación de ese fertilizante no produce aumento del rendimiento.
Por otro lado, tenemos un montón de datos, de gráficas, donde vemos esta relación entre la cantidad de fósforo que hay en el suelo y la eficiencia en que se producen granos por unidad de fósforo que nosotros aplicamos. Todas muestran esta tendencia de que a medida que el fósforo disminuye en el suelo, la eficiencia de conversión de fertilizante a granos aumenta, y aumenta bastante. En el caso de los cereales como el maíz y el trigo, cuando el fósforo en el suelo tiene valores alrededor de 5, podemos obtener 60, 80, 100 kilos de grano por cada kilo de fósforo que aplicamos. En el caso de la soja, cuando tenemos 5 es un poco menor, porque ya vimos que la soja tiene algunos mecanismos para no decaer tanto su rendimiento, pero podemos obtener 30, 40 o 50 kilos de soja por cada kilo de fósforo. Entonces, cuando estamos en niveles muy bajos, debajo de 5, debajo de 7, muy bajos, en niveles de fósforo disponible, tenemos respuestas bien altas de 30, 50 kilos de grano por kilo de fósforo. Entonces, si yo aplico 30 kilos de fósforo, tengo una respuesta de 800 a 1500 kilos de respuesta. En los cereales puedo tener 2000, 2500 kilos de respuesta como el trigo, cuando los niveles son muy bajos. ¿Cómo analizo esto? Si conviene o no conviene. ¿Cuánto vale el fósforo? ¿Cuánto vale el fósforo? ¿Cuánto valen los granos? ¿Cuántos kilos de grano necesito para comprar el kilo de fósforo? Entonces, bueno, en estas situaciones, normalmente es muy rentable fertilizar, y es posible utilizar dosis más altas de las que usamos habitualmente cuando los niveles de fósforo son muy bajos. Debajo del nivel crítico, ya dijimos, normalmente el nivel crítico está entre 15 y 20. Ahora se publicó un trabajo sobre los niveles críticos de fósforo Bray, y el promedio mundial de todos los cultivos, todos los continentes y todos los países, que son de muchos trabajos con estos metaanálisis que hacen ahora, da 21. O sea que el nivel crítico, que algunos, bueno, 12,2, 15, 2, es una discusión a veces inerte, vamos a decir así. Tenemos que tener claro que ese nivel crítico está entre 15 y 20, y debajo de ese valor el suelo no puede proveer suficiente fósforo para que la planta crezca a un ritmo importante y sea productiva. Después tenemos una zona entre este nivel crítico y un nivel que podemos llamar de suficiencia o de no respuesta, en que la respuesta es menor, o depende de otros factores. Entonces, lo que recomendamos en estas situaciones, que podemos estar entre los 15 y los 20, y los 25 y los 30, que es una situación intermedia, es aplicar fertilizantes como arrancador, porque todavía pueden verse respuestas como arrancador, pero no respuestas tan grandes tal vez en la producción de grano. Y en esto me gustó este último trabajo, también recientemente publicado en Estados Unidos, que muestra un poco esto: cuánto perdemos por no fertilizar bien. ¿Cuánto perdemos por no fertilizar bien? ¿Y qué es fertilizar bien? Poner dosis altas de fertilizante acorde a lo necesario cuando el nivel de fósforo en el suelo es muy bajo, dosis intermedia cuando es bajo, y dosis de mantenimiento cuando el nivel es medio o alto. Entonces acá yo les muestro un poco esto. Ellos ponen el porcentaje de respuesta cuando el nivel de fósforo, por ejemplo, está debajo de 7. Estas barritas las de colores las agregué yo. Cuando en un maíz, por ejemplo, tenemos valores muy bajos de fósforo y no fertilizamos adecuadamente, podemos estarnos perdiendo 20 a 30% del rendimiento de maíz. 20 a 30%. Y si estamos colocando una cantidad de fertilizante baja como la que colocamos habitualmente, tal vez nos estamos perdiendo entre 10 y 20%, que es un poco lo que estamos viendo en las redes nuestras de ensayo cuando colocamos mejor fertilización. Estamos obteniendo una respuesta de 10 a 20% más sobre la fertilización tradicional y básica que hace la mayoría de los agricultores. Cuando estamos en niveles bajos, podemos perder 10 a 20%. Pero otra cosa que les quería mostrar acá: ¿qué pasa cuando estamos en valores medios? Estamos entre 15 y 30. Todavía tenemos una expectativa, sobre todo el maíz, de respuestas de hasta 10%. Es decir que
en muchos casos que por ahí decidimos no fertilizar porque el campo es alquilado o porque no sé si va a haber respuesta, en el caso del maíz todavía tenemos buenos niveles de expectativa de respuesta en niveles medios de fósforo. Y ya cuando estamos en niveles altos, que podríamos pensar niveles altos por arriba de 30, la fertilización por ahí prácticamente no tiene una respuesta en granos económica. Y algo parecido pasa en la soja. La soja, todos los ensayos e investigaciones demuestran que tiene una menor respuesta al fósforo, que tienen un mecanismo de compensación en niveles bajos de fósforo en suelo, aunque tiene una gran extracción. Entonces, bueno, si no fertilizamos bien la soja, los niveles de pérdida son un poco más bajos que los de maíz. Pero el razonamiento es medio igual. Tenemos un nivel muy bajo en suelo, donde la respuesta o la pérdida es muy grande, un nivel bajo donde la respuesta y la pérdida es un poco menor, y un nivel intermedio donde deberíamos fertilizar como para asegurarnos un arranque y un rendimiento estable. Y entonces, medio cerrando, ¿qué queremos hacer finalmente? Si estamos acá escuchando estas charlas y pensamos, ¿cuál es la situación final que quiere cada uno hacer? Muchos optan a veces y no complicarse. Por ahí, no me complico, fertilizo todo igual. Fertilizo todo igual a veces implica que pongo poca cantidad para todos, o que pongo una cantidad que es alta para algunos y baja para otros. O que en algunos casos puedo reponer lo que se lleva al cultivo y en muchos casos no, como lo que estamos viendo. La otra opción es, bueno, yo voy a fertilizar lo mínimo, porque el campo es alquilado, no me interesa más nada. Bueno, puede ser otra opción y muchos la tienen, entonces van con un paquete de mínima y ya sabemos estas dos opciones, qué resultados nos dan. Rendimientos más bajos y disminución del fósforo en el suelo, disminución de la fertilidad. Y la otra opción es fertilizar para mantener o mejorar la fertilidad porque busco mayor rendimiento. Estabilizar rendimientos más altos porque tengo el campo es mío o porque lo tengo en una mejor relación de alquiler. Eso determina, o sea, si yo tengo una visión de que quiero hacer las cosas mejor, que por eso estamos acá charlando tal vez o escuchándonos, hago análisis de suelo, veo un poco las dosis que necesito y puedo plantear niveles de fertilización. A mí me gusta trabajar con pocos niveles de fertilización. Armar un esquema de niveles bajos, medios, altos. Entonces, no mucho más de esto, de 3 o 4 niveles de fertilización para hacer las prescripciones de cuánto utilizar. Y sobre todo para repartir los presupuestos. Muchas veces nosotros armamos presupuesto de un campo, necesitamos X cantidad y nos dicen, bueno, tenés tanto menos, es raro los que nos dan al 100% o nos dan todo lo que uno necesitaría. Y cómo repartir esa cantidad, un poco la hago con este esquema. Yo priorizo o priorizaría, o les recomiendo priorizar los valores, cuando uno tiene que restringir esto, que es lo que más o menos siempre nos pasa, por H o por B, de dónde colocar el fertilizante. Sí o sí, ir con fertilizante y en buena cantidad en los niveles muy bajos y bajos. Si yo tengo que priorizar o dejar algo sin fertilizar, con más razón haría análisis de suelo, porque yo sé qué campos puedo o qué lotes puedo poner menos o no poner fertilizantes si me toca, porque es alquilado, porque la crisis, no sé qué, repartir una cantidad de fertilizante que no es la óptima. Y si tengo una cantidad que es la óptima y que estamos dispuestos a gastar porque el campo es propio y queremos mejorar, también haría un análisis de suelo para decidir qué lotes quiero levantar, qué lotes quiero mantener y cómo voy a repartir todo el fertilizante que tengo. ¿Cómo me ha dado el resultado? Como ejemplo les muestro este caso. Este es un campo bastante grande que hacemos arroz y tenemos datos desde hace varios años de seguimiento
de los lotes de arroz. Cada módulo de esto puede tener 5 o 10 lotes, y promedié acá el promedio de cada módulo, que son sectores del campo, para que no veamos tanta esa variabilidad. Eso también es importante, tener varios datos. No podemos seguir un lote porque eso sube, baja, y a veces es deprimente. Pero cuando uno tiene más datos y saca algunos promedios, empieza a ver estas curvas y a entender un poco con los registros de análisis de suelo y números de datos cómo se comporta la cosa. Este campo al principio, vamos a decir, de esta serie de años, de 2010 hasta 2014, se fertilizaba un poco pensando en la demanda del cultivo. Se pensaba que el cultivo iba a rendir tanto, se calculaban los requerimientos y la extracción, y se aplicaba una dosis de fertilizante que estaba por encima de los requerimientos. Entonces los niveles de fósforo, que eran muy bajos en muchos casos, fueron aumentando hasta llegar a valores bastante medios a altos. Sin embargo, en esa época los rendimientos no acompañaban esa situación. ¿Vieron acá? Los rendimientos, en este caso, es un rendimiento de arroz, y el arroz tiene un nivel crítico aproximadamente de 7, 8 partes por millón. En esta situación cambiamos los criterios de fertilización, nos olvidamos del potencial o el rendimiento y empezamos a ver cuánto fósforo tenía el suelo, armamos un esquema de niveles altos, medios y bajos, dosis altas, medias, bajas o de arrancador, y a los campos que tenían más fósforo le pusimos poco fósforo o no le pusimos nada, y a los campos que tenían poco fósforo le pusimos más fertilizante, y eso nos llevó a subir los niveles y a estabilizarlos en un nivel que nosotros pensamos óptimo o adecuado si estábamos entre 4, 6, 8 ppm. ¿Qué pasó? En este momento acá hicimos un cambio en el manejo que nos permitió incrementar bastante los rendimientos. Desde un nivel que estábamos alrededor de 5.000 de promedio, pasamos a un rendimiento promedio de 7.000. Un aumento importante. Una cuestión de manejo clave que pasó acá, que no fue el fósforo, que nos permitió subir el rendimiento. Al subir el rendimiento, la extracción anual aumenta. Lo que a mí me queda como fósforo disponible cada año es lo que me llevó el cultivo, menos lo que fijó el fósforo del suelo, lo que fijó el suelo y lo que se llevó el cultivo, y a mí me queda un residual para el año siguiente. Entonces ahí corregimos un poco los niveles bajos de fertilidad. Para esos niveles de rendimiento requerían una dosis un poco más alta, porque se nos fueron algunos sectores del campo con niveles bajos y rendimientos altos, se nos fueron por debajo de los niveles que queríamos estar. Y estamos corrigiendo otra vez hacia este nivel que queremos llegar a estar entre 6 y 8 partes por millón, que estaríamos en un nivel medio de fertilidad para este cultivo que es el arroz. Entonces, este es un ejemplo de cómo se pueden seguir y cómo se puede tomar. No quiere decir que sea lo óptimo y lo que todos tienen que hacer, pero bueno, era una visión que yo les quería compartir. Reforzar esto de que las dosis que estamos utilizando de fósforo son muy insuficientes, que estamos reponiendo muy poco, y eso nos está llevando a perder rendimiento fundamentalmente, porque algunos puede ser que no me importa cuánto fósforo le queda al suelo, yo lo que quiero es rendimiento, pero estamos perdiendo rendimiento por no tener suficiente fósforo, y a veces si lo acompañamos con azufre y zinc, ese fósforo se potencia y el uso del nitrógeno se mejora muchísimo. Tenemos para esto mucha información para valorar un poco las respuestas, para ver cuánto más podemos poner, qué resultado económico podemos encontrar, qué variabilidad o qué factores podemos considerar para tomar mejores decisiones. Los suelos nuestros, al ser de mediano a bajo poder de absorción, no requerimos irnos a dosis muy altas como utilizan en otros países. Con dosis un poquito más altas de las que estamos usando, el suelo responde bien, el cultivo responde bien también. Los métodos que tenemos, que también a veces se discuten, como el fósforo, si es Bray, si no es Bray, el método Bray anda muy bien, nos permite valorar bien la fertilidad fosfatada de los suelos, y nos permite entonces estimar la disponibilidad y el poder de fijación que hay en los suelos, para lo cual
nosotros tendríamos que utilizar dosis superiores para mejorar esta situación, dosis superiores de fósforo en la fertilización. Bueno, no sé, espero que Flavio haya recuperado su conexión. Sí, yo volví. Y puede ahora complementarse conmigo. Nos dio un flor de susto, pero volvió. Y eso que lo probamos, pero me parece que la audiencia superó. En un momento había casi 170 personas. Me parece que nos superó. Así que por eso me parece que tuvimos algún lío. Pero ya lo tenemos a Flavio de nuevo y bueno, va a seguir Flavio donde quedó. Gracias, César. Excelente, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Por suerte éramos dos. También de la presentación, supongo, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bien. ¿Dónde está la presentación? Sí. Ahí está. Bueno, habíamos quedado acá. Sí, en realidad estamos viendo Flavio, estamos viendo como la portada. Ahí está, perfecto, listo, ya estamos. Ahora sí. Vamos perfecto. Pero yo no estoy perfecto porque... no te puedo creer. Espera. Sí, nosotros vemos bien igual, está tranquilo. Sí. Voy a compartir la pantalla completa porque... Dale. Esto ya me está... No queremos que te pongas nervioso, por favor. Sí, vamos a tratar de no... ¿Ven la presentación? Sí, perfecto. El cursor también. Perfecto. Bueno, bien, habíamos llegado hasta acá. Tenemos muy poco fósforo en solución. De hecho, si lo expresamos en partes por millón, es irrelevante. O sea que cuando medimos fósforo disponible, si bien cualquier extractante extrae el fósforo en solución, en verdad está midiendo otra cosa, ¿no? ¿Y dónde está el fósforo disponible? Era esto que César hablaba de que el fósforo se une a la fase sólida, ¿no? A las superficies de la fase sólida, a las arcillas, los hidróxidos de hierro y aluminio amorfo, en equilibrio rápido con la solución. Acá hay muy poco, acá hay bastante. Cuando una raíz aparece en esta solución, absorbe el fósforo de la solución, baja aún más la concentración de fósforo en solución en la proximidad de la raíz, y eso hace que el que está unido a la fase sólida en equilibrio rápido con la solución pase a la solución y pase a ser absorbido por la raíz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fósforo disponible, en verdad estamos hablando de este fósforo, el fósforo unido a la fase sólida en rápido equilibrio a la solución, que puede pasar a la solución y ser absorbido, pero eso no pasa en toda la masa del suelo, ya vamos a ver más detalle esto, pasa en el suelo que está en contacto con la raíz. Digamos, para que esto suceda, para que pase a la solución, tiene que haber acá una raíz absorbiendo fósforo, bajando aún más la concentración de fósforo en solución, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia este fósforo disponible? Esto ya lo mostró César, que es, si tenemos un balance acumulado positivo, o sea, si agregamos fósforo, aumenta la disponibilidad, ¿no? Lo que medimos. Los extractantes tratan de medir ese fósforo que está unido a la fase sólida, pero que puede pasar a la solución rápidamente. Estos son resultados de 5 sitios durante 14 años, un ensayo de larga duración de las parcelas donde se agregaba más fósforo que lo que uno se llevaba con la cosecha, ¿no? Había suelos que habían empezado con valores altos, un par de suelos con valores más bajos, ¿no? Y un par de suelos con valores aún más bajos. Pero todos presentaron la misma pendiente, que no es otra cosa que las partes por millón que se eleva, ¿no? Esto es partes por millón, ¿por qué? Por cada kilo de fósforo de balance positivo, ¿no? De cada kilo de fósforo agregado. Si hacemos la cuenta, ¿no? Y uno quiere preguntarse esto de, bueno, ¿cuántos kilos tengo que agregar para elevar una parte por millón? Es la inversa de la pendiente, ¿no? 1,031 me da 3,2 kilos de fósforo por hectárea por encima de la extracción de los cultivos, claro, para que vaya elevando una parte por millón por cada 3,2 kilos en estos 5 suelos, ¿no? Recordemos que una parte por millón en una masa de suelo de 20 centímetros de profundidad son 2,4 kilos, ¿no? Esto es gramo por tonelada de suelo. Tenemos 2.400 toneladas, una parte por millón es 2,4 kilos. Fíjense que
que siempre tenemos que agregar, esto es algo generalizado en todos los suelos, uno siempre tiene que agregar más de lo que se va a elevar. O sea, si yo agrego una parte por millón, no elevo la disponibilidad 1 ppm. Tengo que agregar más fósforo porque una parte no queda disponible, al menos en el corto plazo. Y esto mismo se ha hecho, bueno, César lo hizo y lo mostró para los suelos de la Mesopotamia. Nosotros, inspirados, de hecho, en el trabajo de él, lo hicimos para suelos de provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, ¿no? De agregar cantidades conocidas de fósforo a 71 suelos, medir Bray antes y después medir 45 días después, y lo que vimos es que para elevar 1 ppm de Bray, asumiendo 20 centímetros y una densidad aparente de 1,2, uno tiene que agregar entre 3,2 y 8,9 kilos de fósforo por hectárea. ¿Y de qué depende? ¿De qué características del suelo depende eso? Del contenido de arcilla. Cuanto más arcilla, más tenemos que agregar para tener el mismo efecto sobre la disponibilidad. Del fósforo Bray, cuanto menos fósforo Bray tiene el suelo, más hay que agregar porque hay un efecto de saturación de la capacidad del suelo de retener fósforo, ¿no? Los suelos muy ricos en fósforo, que tienen mucho fósforo Bray, uno tiene que, con el mismo agregado, tiene mayor efecto sobre elevar la disponibilidad. Y otra cosa que vimos es el efecto zona. En los suelos del suelo de Buenos Aires vimos que hay que agregar más que los del norte de Buenos Aires, oeste, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba. En promedio, de todos estos casos que vimos, agregando 4 kilos de fósforo por hectárea, elevamos una parte por millón en los primeros 20 centímetros. Esto aclaro siempre la profundidad, porque, por ejemplo, las dosis equivalentes que mostró recién César eran para 0,15, o sea que es una masa de suelo menor. Entonces es una cantidad menor, digo. Esto hay que aclararlo porque a veces si uno va a comparar, tiene que comparar a la misma profundidad. En el sur de Buenos Aires hay que agregar más. Después vimos, en un trabajo en el que participó también César, que los suelos del sur tienen más contenido de aluminio y hierro amorfo que los del norte, ¿no? Eso explicaba por qué tiene una mayor capacidad de retener fósforo. Pero esto siempre pasa, esto es general a todo. El aumento de fósforo disponible es menor a la cantidad de fósforo agregado, y depende de características del suelo. De todas maneras, cuando uno hace esa comparación mundial, como les mostró César recién, los suelos de la región pampeana no son de una alta capacidad de retención, ¿no? Por suerte, para nosotros. Es más fácil, digamos, tengo que agregar menos fósforo para elevar 1 ppm que si estuviera trabajando, no sé, en un oxisol en Brasil o en un andosol de esos de México que mostró César. Bueno. Y uno se puede preguntar esto de a dónde fue a parar el fósforo que agregué, ¿no? Si tenemos una condición inicial de equilibrio de fósforo absorbido, muy poquito en solución, agregamos fertilizantes, se disuelve, aumenta la concentración de fósforo en solución, esto rápidamente es absorbido, prácticamente todo termina acá. Y esto genera un gradiente hacia adentro de la fase sólida. Podemos hablar de un segundo equilibrio. Esto es rápido, esto es lento, un movimiento lento, pero ocurre. Genera un gradiente hacia adentro, o sea, se empieza a mover hacia adentro de la fase sólida. Esto es lo que llamamos no lábil o retenido, ¿no? Tarda más tiempo, días, meses. El efecto temporal que mostraba César con una curva es esta reacción, más que esta. Esto es rápido. De hecho, los extractantes de la extracción, que tratamos de medir esto, básicamente, que pasa la solución al extractante, lo hacemos en minutos. En cambio, esto tenemos que dejar pasar días. Nosotros agregamos fósforo, vamos a los 45 días, medimos a los 60 días, al año. Bueno, está entrando a jugar este otro equilibrio. Por eso, cuando volvemos y medimos, Bray, el aumento en disponibilidad es menor a la cantidad que uno agregó, ¿no? Y esto varía, esta capacidad de retener depende de características del suelo, que ya vimos. ¿Qué pasa cuando uno tiene, esto es cuando uno tiene balances positivos? ¿Qué pasa cuando uno tiene balances negativos acumulados, ¿no? Cultivamos un suelo durante 14 años, esto es el mismo ensayo de larga duración, pero estas son las parcelas donde no se agregó fósforo, ¿no?
Entonces tenemos un balance acumulado de 14 años en los 5 suelos. Hay suelos que arrancaron con alta disponibilidad, 1, otros 2 que empezaron con valores más bajos y otros 2 que empezaron con valores aún menores. Lo que observamos es que la caída es curva y la pendiente, esto que no es una pendiente relativa, en verdad, la curvatura era común a los 5 suelos, y esto nos permite estimar, esta función ajustada que está acá, me permite estimar a partir del valor de fósforo inicial y el balance de fósforo en kilos de fósforo por hectárea, cuál sería el fósforo final, ¿no? En los primeros 20 centímetros de suelo, en esos suelos, ¿no? Por ejemplo, si arrancamos con 60 partes por millón, ¿no? Y no fertilizamos, porque decimos, bueno, esa es una muy alta disponibilidad, tenemos una extracción, una exportación de 16 kilos de fósforo por hectárea por año, luego de 4 años sacamos 64 kilos de fósforo, ponemos acá 64, acá 60, hacemos la cuenta y nos da 51, ¿no? O sea que la estimación es que baja de 60 hasta 51 al tener un balance acumulado de 64 kilos. O sea, cayeron 9 partes por millón. Ahora, la misma extracción, ¿no? Esto al ser una curva, en suelos que tienen menos, si uno arrancó con 20 y tiene el mismo balance negativo acumulado, la caída de fósforo Bray va a ser menor, ¿no? Va a bajar de 20 partes por millón a 17 partes por millón, o sea, 2,83 ppm. Entonces, primero, frente a una misma extracción de fósforo, la caída de fósforo disponible es mayor a mayor el nivel inicial. Eso es lo que se observa en general en todos los suelos. Y otra cuestión interesante es que si una ppm equivale a 2,4 kilos de fósforo por hectárea, ¿no? Una ppm en 20 centímetros, podemos ver que esta caída de 9 partes por millón, ¿no? Equivale a 22 kilos. Pero sacamos 64. O sea, sacamos 64 y la caída de disponibilidad es menor en kilos de fósforo, básicamente. O sea, la caída de Bray me explica 1/3 de lo que yo saqué. Y cuanto menos fósforo tiene, la caída es mucho menor, 3 partes por millón, 2,8, que equivale a alrededor de 7 kilos, que es más o menos el 10% de la extracción que yo realicé durante esos 4 años, ¿no? Entonces, la caída de fósforo disponible es menor a la cantidad extraída. Esto siempre pasa. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿de dónde salió ese fósforo? Porque uno va a de Bray, si quiere lo expresa en partes por millón, pero si lo pasa a kilos y después yo saco, me llevo con el grano, esto fue medido, digamos, la extracción con los granos en estos experimentos. Si yo me llevo con el grano la cantidad de kilos de fósforo por hectárea, la caída esperable en fósforo disponible es menor a la cantidad extraída. Y lo que está pasando es lo contrario de cuando uno agrega, ¿no? Si uno parte de esta situación y viene una raíz y absorbe fósforo en solución, lo que cae primero rápido, este equilibrio, es el fósforo disponible, ¿no? Es el fósforo unido a la fase sólida en la superficie, que es tan rápido equilibra la solución. Pero esto va a generar un gradiente hacia afuera del retenido. Así como el agregar fósforo genera un gradiente hacia adentro, esto genera un gradiente hacia afuera, y este fósforo retenido se empieza a mover a la superficie. Una vez que llega a la superficie, puede pasar a la solución y ser absorbido. Esto explica por qué, cuando uno después de muchos años va a ver, bueno, cuánto cayó el fósforo disponible, la caída es mucho menor que lo que yo extraje. ¿Por qué? Porque también estuve sacando fósforo de acá, que esto es muy complicado para medir, ¿no? Así que esto no lo medimos, pero también está proveyendo fósforo al cultivo, ¿no? Y la evidencia de que esto es así es que cuando uno hace la cuenta de cuánto fósforo sacó en los granos y cuánto cayó el fósforo Bray, va a ver que lo que cayó el fósforo Bray solo un pequeño porcentaje, ¿no? Si lo pasa a kilos, de lo que uno extrajo con los cultivos, ¿no? Así se mueve en la dinámica de fósforo disponible frente a balances positivos o balances negativos. No es simplemente se suma, digamos, lo que uno agrega y se resta lo que uno saca. Tiene que tener en cuenta que hay un segundo equilibrio acá, ¿no? Que interviene. Otra cuestión que a veces no se presta demasiada atención es de dónde absorben fósforo los cultivos, ¿no? Si uno tiene, porque uno
cuando lee los libros de nutrición mineral o cualquier curso de suelos, o le hablan de que los nutrientes llegan a la raíz, ¿no?, por flujo basal, que es lo que llega con la solución, por difusión, que es lo que llega por diferencia de concentración, o por intercepción, ¿no? Y después, en el segundo párrafo, les dicen que el nitrógeno llega por flujo basal y fósforo por difusión, pero nunca se aclara, en general, o pocas veces, que esos mecanismos de llegada de nutrientes a la raíz involucran diferentes volúmenes de suelo, distancias distintas. Cuando uno habla de flujo basal, es el agua que se mueve hacia la raíz, ¿no? Si acá tenemos 1 centímetro cúbico de suelo, se tienen que imaginar la tercera dimensión, pero esto es 1 centímetro cúbico de suelo, y acá tenemos una raíz creciendo en ese suelo, va a absorber agua de toda esta masa de suelo porque el agua se mueve hacia la raíz. Eso es flujo basal, que sabemos que no aporta fósforo, aporta muy poquito porque hay muy poco fósforo en solución. El fósforo, decir que el fósforo llega por difusión implica muy cortas distancias. Si esta es una raíz que tiene 1/4 milímetro de diámetro y está absorbiendo fósforo de este suelo, en verdad absorbe fósforo del suelo que está a 1 milímetro y medio de distancia de la raíz. O sea, absorbe fósforo de esta parte que está coloreada, ¿no? De un cilindro sería, porque imagínense que la raíz, esto es una raíz, una sección de una raíz, de un cilindro de 3 milímetros de diámetro, un poquito más, ¿no? Incluimos acá el diámetro de la raíz. Y representa eso el 8% del volumen del suelo. O sea, si tenemos una densidad radical de 1 centímetro de raíz por centímetro cúbico de suelo, ese sistema radical está absorbiendo fósforo del 8% del volumen del suelo. Si aumenta la densidad radical, ¿no?, si tenemos 2 centímetros por centímetro cúbico, aumenta el volumen del suelo, ¿no? Estos cilindros se llaman cilindros de agotamiento. Dentro de esta masa de suelo es donde pasa eso de que la raíz baja la concentración en solución y el fósforo absorbido pasa a la solución y puede ser absorbido por la raíz. No pasa acá. Este suelo que está acá no se entera que hay 2 raíces absorbiendo fósforo. Este que está acá ni se entera. O sea, el fósforo disponible de esta masa de suelo no es absorbido por este sistema radical. Si sube aún más la densidad de raíces, y no se superponen, ¿no?, los cilindros de agotamiento, yo acá los dibujé separados, este sistema radical está absorbiendo fósforo del 24% del volumen del suelo. Entonces uno se puede decir, bueno, me imagino que a nadie le dice nada a estos valores, pero si uno busca un trabajo que haya medido densidad radical, abundan, pero hay, por ejemplo, un cultivo de soja, densidad radical en centímetros de raíz, o sea, longitud de raíz por centímetro cúbico de suelo, y cómo cambia esto con la profundidad del suelo. En general tenemos, esto se puede considerar una alta densidad radical, estas altas densidades radicales las tenemos en la superficie, ¿no?, el primer horizonte, pero después disminuye, tenemos menos raíces, vemos que tenemos valores entre 2 y 3 centímetros de raíz por centímetro cúbico en los primeros 20 centímetros y después cae a valores alrededor de 1 centímetro por centímetro cúbico menos. Si uno hace la cuenta, bueno, considerando este volumen por cada centímetro de raíz, ¿de dónde está absorbiendo fósforo? ¿De qué volumen del suelo? ¿De qué porcentaje del suelo, del volumen, está absorbiendo fósforo este sistema radical? Bueno, es esta figura de acá. Absorbe del 20-25% en el horizonte superficial y mucho menos más abajo, ¿no? O sea, mensaje claro es: ningún cultivo absorbe fósforo de todo el volumen del suelo, absorbe solo fósforo del suelo que está en contacto con la raíz. Entonces, mayor extensión y mayor densidad del sistema radical implica mayor capacidad de absorber fósforo para ese cultivo del mismo suelo. O sea, si uno tiene la misma concentración de fósforo en toda la masa de suelo, no sé, 15 partes por millón, este sistema radical puede absorber menos que este. Este puede absorber más porque está absorbiendo de una masa mayor del suelo, básicamente. Y esto explica cosas que observamos, como lo que mencionó recién César, es por qué hay efecto arrancador y también por qué los valores críticos del fósforo del suelo son estables frente a cambios en el rendimiento. Esto me voy a detener acá en estas 2 últimas diapositivas
para explicar esto que uno observa y que a veces no sabe por qué está pasando. Supongamos que esto es una curva de crecimiento, ¿no? Crecimiento, biomasa aérea acumulada en función del tiempo de un cultivo en un suelo, creciendo en un suelo bien provisto de fósforo, ¿no? ¿Cómo sería la curva de el mismo cultivo creciendo en un suelo deficiente? Pero no es una deficiencia severa, es una deficiencia moderada que al final del ciclo uno ve que acumuló un 20% menos de biomasa, ¿no? Creció menos. Un 20%, no es que era tremendamente deficiente que creció el 50%. Lo que va a ver es que la curva de crecimiento se separa desde el comienzo, ¿no? Lo cual no es muy intuitivo. ¿Por qué? Porque al comienzo del ciclo los cultivos tienen poca biomasa y por lo tanto poco requerimiento de fósforo. O sea, la curva de absorción de fósforo, si uno hiciera una curva acá en vez de biomasa de fósforo absorbido, sigue más o menos la de biomasa, está un poco adelantada en el tiempo, pero tiene la misma forma. Entonces, incluso un cultivo chiquito, ¿no? Con pocas hojas, que necesita poco fósforo para cubrir ese requerimiento al principio pequeño, porque la biomasa acumulada es baja, no le alcanza lo que hay en el suelo deficiente, desde el comienzo. ¿Por qué pasa eso? Porque justamente el cultivo cuando es chico también tiene un sistema radical poco extenso y no está absorbiendo fósforo de toda la masa del suelo. ¿Por qué? Porque el agua que le llega, ¿no? Cuando absorbe agua, le trae muy poco fósforo. Absorbe fósforo solo del suelo en contacto con las raíces. Entonces los síntomas, digamos, lo que uno ve en el cultivo, que está creciendo en un suelo deficiente de fósforo, que tiene baja concentración, se manifiesta desde el principio del ciclo de cultivo. Por eso, la recomendación del momento de aplicación de fósforo siempre se recomienda a la siembra o antes. ¿Por qué? Este es el motivo. Porque la deficiencia se manifiesta desde el comienzo, porque las raíces absorben fósforo solo del suelo que está en contacto con las raíces, y eso es una masa muy pequeña al principio, entonces necesitamos mayor concentración, ¿no? Y otra cuestión que es interesante destacar es que en general la dimensión relativa de crecimiento es mayor al principio, ¿no? O sea, yo en un cultivo que al final del ciclo acumuló 20% de biomasa, si yo voy al principio cuando tiene 5 o 6 hojas y hago un muestreo, voy a ver que esta diferencia en porcentaje es mucho mayor que la que encuentro al final. ¿Por qué pasa eso? ¿No? En biomasa aérea. Por el mismo motivo. Absorben del suelo en contacto con la raíz. Pero el cultivo responde a la deficiencia. O sea, cuando el cultivo sufre de deficiencia fosforada, ¿no? ¿Responde de qué manera? Responde particionando más asimilados, ¿no? Más fotosintatos, a formar más raíces, ¿no? Entonces uno acá ve que la acumulación de biomasa aérea disminuyó un 50%, pero si uno cosechara raíces, cosa que rara vez hacemos porque es mucho trabajo, vería que el sistema radical no disminuyó tanto, ¿no? Lo que hizo este cultivo, que está creciendo en un suelo deficiente, empezó a enviar más de los asimilados, o sea, la partición de asimilados a formar raíces. ¿Por qué? Porque es una respuesta a explorar más suelo, ¿no? Compensa la menor concentración de fósforo con una mayor masa de suelo a partir del cual está absorbiendo fósforo, ¿no? Lo que en términos más técnicos se habla de la relación tallo-raíz-cambio. La relación tallo-raíz del cultivo deficiente es menor, ¿no? La biomasa se particiona distinto en la parte aérea y la raíz que en el cultivo que está creciendo en un suelo bien provisto. Y esta compensación surge un efecto que es que en algún momento empieza a absorber fósforo de una masa mayor, con menor concentración, y puede llegar a tener la misma tasa de crecimiento que el bien provisto, pero más tarde. O sea, lo que se ve es un efecto de demora en el crecimiento, ¿no? Particularmente al comienzo. Por eso el efecto arrancador de fósforo. Bueno, si esta demora llega al periodo crítico de la formación del rendimiento, bueno, va a tener igual menor rendimiento, no llega a compensar, ¿no? Pero a veces uno ve este efecto arrancador y no ve diferencias en rendimiento al final.
Y la razón es esta, es que la deficiencia de fósforo se manifiesta desde el comienzo cuando los cultivos tienen un sistema radical muy pequeño. Y la última es, ¿por qué el valor crítico no cambia? ¿No? En experimentos se ha observado esto. Si uno tiene parcelas con distintos fósforos disponibles, ¿no? En un mismo suelo, y hace un cultivo y hay años que rinden más y años que rinden menos el mismo cultivo, ¿no? Por condiciones de crecimiento. En la agricultura del secano, este puede ser un año que llovió menos, este llovió más, por ejemplo. Y si uno grafica el rendimiento, ¿no? En función del fósforo disponible, distintos años, lo que va a observar es este tipo de curvas, ¿no? Que todas empiezan a curvar al mismo, o sea, empieza a tener menor rendimiento para el mismo valor de fósforo disponible, independientemente de la demanda. ¿Por qué? Dentro de un rango de variación. ¿Por qué digo independientemente de la demanda? Porque el cultivo que rinde más, creció más y necesitó más fósforo. Por eso expresamos los requerimientos de los cultivos en kilos de fósforo por tonelada de grano de rendimiento. Porque es así, o sea, el cultivo para rendir más tiene que crecer más y absorbe más fósforo del suelo. Este absorbe más fósforo del suelo que este. Sin embargo, no necesita una concentración mayor de fósforo disponible, o sea, no está corrido el valor crítico hacia la derecha, porque por esa mayor demanda, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque el cultivo que creció más, no solo creció más y rindió más su parte aérea, también creció más su sistema radical, lo cual le permite absorber más fósforo, ¿no? Del mismo suelo que este. Entonces, eso hace que los valores críticos no cambien por la distinta productividad, cambian por distintos cultivos, pero no por dentro del mismo cultivo, por cambios. O sea, a mí yo no necesito saber si el maíz va a rendir 8 o 12 toneladas para saber qué valor crítico corresponde a ese cultivo en una zona donde se ha calibrado este tipo de relación. Por eso son bastante estables estas, funcionan las de rendimiento relativo. Cuando uno expresa estos distintos resultados en términos relativos, se superponen y tenemos esto de que el valor crítico común a todas las situaciones dentro del rango de productividad explorado en la zona, ¿no? Justamente el motivo es este: más raíces, mayor capacidad de absorber fósforo del mismo suelo. ¿Eso qué implica? Que para sostener mayores crecimientos y rendimientos y requerimientos no se necesitan mayores concentraciones de fósforo en el suelo, tenemos un valor crítico estable. Esto facilita el diagnóstico, porque justamente no necesito saber cuánto va a rendir, necesito saber qué cultivo es, cuál es el valor crítico para ese cultivo en la región, ¿no? Que esa información está, como bien mostró César, y con esa información, o sea, con el análisis de suelo, tengo que medir cuánto tengo en el suelo, y lo comparo con el valor crítico, sé en qué zona estoy, ¿no? En esa zona muy baja, con alta probabilidad de respuesta y magnitud de respuesta más alta, un rango de disponibilidad media con menor probabilidad de respuesta y rango de respuesta más bajo, o rango muy alto o muy alto, y uno toma una decisión en base, bueno, a los factores que analizó César, ¿no? Con la información del análisis de suelo y el valor crítico, y no necesito saber esto de acá, ¿no? La productividad. Eso es una facilidad que tiene el fósforo respecto del nitrógeno, que no pasa esto. Bueno, y esto como un breve resumen, que es, vimos por qué el fósforo es poco móvil, ¿no? Porque tiene una gran afinidad por la fase sólida y no está presente en la solución, está absorbido, ¿no? Básicamente, el fósforo disponible es lo que está absorbido a la superficie de las arcillas, que puede pasar a la solución en forma rápida cuando aparece una raíz al lado. Eso es clave. No, aparece una raíz al lado, no en algún lado del suelo, ¿no? Las raíces no absorben fósforo de toda la masa del suelo. Si tenemos un balance positivo, aumenta el fósforo disponible y también el retenido. Por eso, el aumento del disponible es menor a la cantidad que uno agrega. Uno siempre tiene que agregar más. Si quiere elevar una parte por millón, tiene que agregar más que una ppm. O sea, si uno quiere elevar
una ppm tiene que, en 20 centímetros, tiene que poner más de 2,5 kilos de fósforo por hectárea. ¿Cuánto más? Depende del suelo. Si el balance es negativo, disminuye el fósforo disponible, pero también el retenido. Esto hace que la caída del disponible, ¿no?, sea menor a la cantidad extraída, ¿no? Estamos sacando fósforo de acá. Esta reserva de equilibrio más lento, pero también está aportando fósforo a los cultivos. Y esto es clave para entender cómo funciona esta relación suelo-planta, ¿no? Los cultivos no absorben fósforo en todo volumen del suelo. Eso explica los efectos tempranos de la deficiencia fosforada, ¿no? Y por lo tanto, el efecto arrancador, si uno aumenta la disponibilidad de fósforo, la concentración de fósforo en el suelo. ¿Por qué? Porque más raíces implica mayor capacidad de absorber fósforo del mismo suelo. Y también esto explica la estabilidad de los valores críticos frente a cambios en la demanda de cultivo, ¿no? O sea, las curvas son propias de cada cultivo y no tenemos que estar afectándolas por productividad del cultivo. Bueno, la charla previa de César me sirvió para ir un poco más rápido. Muchas gracias por la atención y si hay preguntas, estaré dispuesto a responder. Bueno, buenísimo, Flavio. Excelente, la verdad, también un placer. Aprendimos un montón con cada uno de tus slides, la verdad, espectacular. Tengo un montón unas cuantas preguntas del chat, no tenemos tiempo para todas. La verdad que son todas buenas. Tenía que elegir, pero en realidad me cuesta bastante porque me parecen todas muy buenas. Y voy a tratar de, qué sé yo, juntar algunas que se repiten y tratar de ir a responder a la mayor cantidad de preguntas posibles, pero no vamos a llegar a todas, seguro. Y una de las preguntas, la pregunta para los dos, después, obviamente si quiero responder, no hace falta que respondan los dos, pero hay un par de preguntas que se refieren al porcentaje de recuperación de fósforo. Hay una observación de Martín, dice que realmente los suelos de la región pampeana son de baja retención. Nosotros, dentro de la región pampeana, así medio endogámicamente, lloramos un poco por la retención, que es alta, pero después cuando lo comparamos con otros suelos, la verdad que es bastante... Ya Entre Ríos parece bajo cuando lo comparamos con otros lugares. Si hay valores en Argentina y en los últimos años o antes, valores de recuperación de fósforo, o sea, de cuánto fósforo que se aplica en un año realmente va a parar ese año al cultivo o al año siguiente. ¿Hay valores de esos? En verdad, lo que hay son valores, no sé si, por el método de la diferencia, ¿no? Comparando cuánto absorbe el fertilizado respecto del no fertilizado, y en general están entre el 10 y el 30%. Pero en verdad la explicación de eso, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué yo aplico 100, ¿no? O 20, y solo el cultivo fertilizado absorbe el 10 o el 20% del aplicado? ¿Dónde está el resto? Una parte está retenido, el otro enriqueció zonas del suelo donde no llegaron las raíces. Son los dos factores juntos, no es solo la retención. También tenemos que tener en mente que los cultivos no absorben fósforo de todo el volumen del suelo. Pero ese fósforo queda en el suelo. No es que porque uno se puede pensar, bueno, se absorbe solo el 20, el resto lo tiramos. No, el fósforo queda en el suelo. Los cultivos siguientes pueden encontrarlo, básicamente. Por eso, bueno, el efecto residual que tiene la aplicación de fósforo. En parte, la baja eficiencia de recuperación de fósforo, que eso es universal, hay datos en todo el mundo de eso, se debe a estos dos factores. No solo a la retención de los suelos, sino también a que los cultivos no absorben fósforo de todo el volumen del suelo. Buenísimo. Sí, totalmente. Dale. Lo que pasa es que si como los suelos estos no tienen mucha retención, vamos a decir, y si uno no pusiera más fertilizante, la planta seguiría y pasara más tiempo, pues la planta tiene tiempo de ir recuperando lo que está en el suelo. Pero en la realidad uno vuelve a sembrar, entonces, bueno, en un ciclo recupera entre el 15 y el 30%, lo que uno mide de esa forma que dijiste vos, Flavio, y al año siguiente, entonces la planta toma un poco de lo que pusiste el año pasado, más lo que pusiste del nuevo, entonces como una ola que se va haciendo,
Y eso es lo que uno quiere llegar, que esas olas se vayan solapando y lo que haya en el suelo, más lo que te va quedando de residual de los años pasados, más lo que pones este año, te lleve un poco más arriba esa ola en la productividad y en la recuperación del fósforo. Hay preguntas muy buenas, una que me gustó ahí de cómo convencer al asesor, al dueño o a qué sé yo. Sí. Y porque a mí me tocó en algunos casos en esas reuniones de directorio, qué sé yo, y está el gerente y toda esa cosa. Y bueno, la única forma que podemos convencerlo es con información y datos que vayamos llevando en el tiempo. Entonces, bueno, si vos ves, estás midiendo esto de qué va pasando en el suelo y en los rendimientos y en el tiempo, como yo les mostré ahí, 10 años, qué sé yo, 15 años, vos le decís, mirá, si vos seguís en esta línea, después todos los lotes te van a quedar en niveles bajos, muy bajos de fósforo. Entonces a todos los lotes o te van a rendir menos o le vas a tener que poner más fertilizante. Y ahí el tipo me miró, y en cambio si vos te vas a este nivel de que lo querés llevar a un no digamos que lo vamos a llevar a niveles muy altos, pero a un nivel medio de fertilidad, todos los lotes te quedan con una dosis media. Entonces el costo de fertilización a largo plazo se te hace un promedio más llevadero. Y ahí creo que a mí me sirvió por lo menos en esa situación. Ver con datos que si hay posibilidad de pensar en el mediano y largo plazo, el nivel de fertilización termina siendo una fertilización medio porque yo llevé con todas estas bolas de residual que va quedando, el nivel de fósforo se ubicó en un nivel un poquito más alto del que estaba si fertilizaba con bajas dosis. Claro, sí, esa pregunta, Roberto, viene bien porque engancha con otra cosa, que hay varias preguntas de eso, y que un poco recién Flavio contestó, o dio bastantes pistas de qué pasa con la compactación, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando, de cómo convencemos a alguien, y bueno, quizás un poco puede ir por ese lado. No sé, Flavio, si querés contar algo más, digamos, cómo afecta la compactación o cómo podría entrar la compactación. Si la compactación afecta el crecimiento radical, baja la cantidad de suelo del cual está absorbiendo fósforo. Los ingleses estos de Rothamsted, que tienen ensayos de, no sé, montones de años, tienen un experimento donde muestran que el mismo suelo, ¿no?, con menos materia orgánica, porque básicamente había unas parcelas donde cosechaban el residuo también durante, no sé, como 20 años hicieron eso, el pretratamiento, digamos. Y después terminaban con suelos con más o menos materia orgánica, un suelo limoso, y con distintos niveles de fósforo disponible, porque tenían parcelas que ponían distintos fósforos. Y lo que veían que las curvas eran distintas, ¿no? La curva del suelo con menos materia orgánica tenía un valor crítico más alto. O sea, necesitamos mayor concentración de fósforo en el suelo. Y ellos se preguntaron, bueno, capaz que es por el fósforo orgánico, ¿no? El que tiene más materia orgánica tiene un valor de Olsen, usan ellos, pero un valor crítico más bajo porque hay un aporte de fósforo orgánico. Y no, agarraron muestras del suelo, las molieron, las pusieron en una maceta y las curvas se superponían. Entonces llegaron a la conclusión que no lo midieron, pero la hipótesis más probable era, la explicación más probable, que era el suelo degradado, el cultivo tenía un sistema radical menos extenso y estaba absorbiendo fósforo de un menor volumen del suelo y por eso necesitaba mayor concentración para llegar a máxima productividad. Eso es difícil de probar con datos como estos porque, bueno, hay que tener esta situación de ensayo de larga duración, mismo suelo, todo igual, pero uno degradado y el otro no, o hacer ensayo de compactación. Pero uno puede presumir que la compactación puede tener un efecto indirecto en la capacidad de un cultivo de absorber fósforo si afecta a su crecimiento radical. Una cosa que no hablé, bueno, entre todas las otras cosas que no hablé, que acá están preguntando, es el rol del fósforo orgánico. Sí. El fósforo orgánico puede ser una fuente de fósforo, se mineraliza. Cuando el fósforo orgánico se mineraliza, entra en el equilibrio rápido de solución absorbido rápidamente. Así que, si bien es una fuente de fósforo, ¿no?, los cultivos de verano, maíz, girasol, soja, pueden recibir más fósforo de la fracción orgánica, de la labia, ¿no? Eso es una fuente de fósforo. Eso no, digamos, inhabilita al fósforo Gray, ¿no?, que mide el inorgánico disponible como indicador de disponibilidad. Porque al final el orgánico termina, cuando se mineraliza, entra a jugar en el mismo doble equilibrio que mostramos, ¿no?, de solución absorbido y absorbido retenido.
No sé si eso satisface las preguntas Sí. que se están haciendo. Flavio, ¿y podría ser eso también, esa fuente, una fuente de ese, vos decías que cuando los valores se hacen muy bajos, la cantidad de fósforo que se extrae es mayor incluso a la que baja de fósforo Gray. Puede llegar a ser una fuente esta que también esté reponiendo fósforo, o sea, puede estar saliendo de ahí también. El orgánico sí, podría ser, pero en verdad uno cree que viene más del retenido, ¿no? El orgánico no responde a la demanda, en principio, es un proceso biológico, depende de que haya orgánico lábil y de que haya una actividad biológica. En cambio, la salida del retenido hacia el absorbido y a la solución, ese sí, es la raíz la que está sacando el fósforo. Esos son equilibrios, que si yo bajo la concentración de fósforo en solución al lado del suelo, o sea, esta distancia, ¿no? 1 milímetro, 1,5 milímetros, saco el absorbido y impulso este movimiento hacia afuera, ¿no? Hacia afuera de la masa del suelo, hacia la solución del retenido. Ese sí responde a la demanda del cultivo. Por eso vemos caídas, cuanto más sacamos, menos cae, digamos, cuanto menos es el nivel de fósforo disponible que medimos con un Bray. Aclaremos que todos los extractantes tratan de medir ese absorbido, ¿no? Todos sacan distintas cantidades, no es un pool definido. Esto es, cuando uno hace una extracción, hace una foto, ¿no? Saca una foto de algo que está en movimiento. Puede estar en movimiento hacia adentro o hacia afuera, de acuerdo al balance, sea negativo o positivo de fósforo del sistema. Buenísimo. Y después, ya con esto vamos cerrando, porque nos estamos recontra pasado de tiempo. Pero hay un par de preguntas que te voy a hacer para los dos, pero me parece que más es para César, que hay un par de preguntas de fuentes, ¿no? De los microgranulados, ya nanopartículas, nos vamos cada vez más chiquititos. Si has tenido experiencia con microgranulados, con nanopartículas, y quizás relacionar un poco con la otra pregunta la pregunta del millón es si seguimos aplicando cerca de la semilla. Bien. O si vamos a goleo en cobertura total. Para los dos, ¿no? Por supuesto, pero... Bien, bien. Lo que nos tiene que quedar claro es la cantidad que reforzamos en esta presentación que tenemos que aplicar más. Hay muchas opciones que nos permiten por ahí ser más eficientes, más efectivos, más, y pensar en mejora en el uso de los fertilizantes. Ahí hablaban de protectores, de partículas más pequeñas, de los líquidos. Todas esas opciones pueden mejorar un poquito la eficiencia, pero no van a suplir la cantidad. La cantidad de la masa que debemos aplicar o los miligramos de fósforo, los kilos de fósforo por hectárea que tenemos y necesitamos aplicar para que la fertilidad no decaiga y que el rendimiento aumente, la tenemos que mantener. Si después alguna de estas alternativas nos da alguna eficiencia mejor, puede ser. Ninguna es tan mágica como para reducir las dosis a la mitad o al 20%. Lamentablemente hay un montón de pruebas de solubilizadores de fósforo, micorrizas, protectores, inhibidores de la fijación. Ninguna han dado realmente una expectativa. Y hay cierta visión en que, bueno, escúchame, hay una reserva de fósforo que es finita en el mundo, que bueno, ahora los trabajos últimos dicen que va a durar 500 años, bueno, no nos vamos a preocupar mucho, pero algunos piensan, che, pero si nosotros utilizamos todo ese fósforo que hay en el suelo o una parte que está no lábil, de alguna forma podríamos que las plantas extraigan más de eso, tendríamos más tiempo fósforo de reserva. Por el momento no, por el momento pareciera como que no hay mucha forma de que realmente podamos aprovechar mejor eso. Y todos estos fertilizantes tienen ventajas, vamos a decir, operativas, prácticas, resolutivas, microgranulado o líquido por la forma fácil de aplicación, por la forma de transporte, pero en lo que yo reforzaría es que no debemos resignar cantidad de kilos de fósforo que tenemos que aplicar. Perfecto. Bueno, buenísimo. No sé, Flavio, ¿vos abriste el micrófono si querés agregar algo? ¿O? Sí, yo totalmente de acuerdo con César. Esto de... No, hay alguien que pregunta si seguimos poniendo en bandas o cobertura. Algo que no hablamos es, bueno, el fósforo por esta reacción que tiene con el suelo se queda donde uno lo pone.
¿no? Entonces, en cada gránulo de fósforo enriquece el suelo en 1 centímetro, 2 alrededor del gránulo. Esa banda enriquecida, esa zona enriquecida, si está en una zona donde las raíces no van a encontrar y permanece húmedo durante todo el ciclo, o sea, si está incorporado en bandas, mejor, pero no se pierde si uno lo pone a voleo, enriquece los primeros centímetros de suelo, y si hay una cobertura, las raíces lo van a encontrar también. Quizá no sea lo más eficiente, un poco menos de eficiencia, pero es esto, de mejora de eficiencia no hace milagros, digamos, ¿no? Tenemos que tener balance, si queremos elevar la disponibilidad hay que tener balances positivos, no hay otra forma de hacer eso, se puede aprovechar un poco mejor lo que uno está aplicando. Y el mensaje fuerte es esto, que el fósforo que uno agrega queda en el suelo, no es que lo que no absorbe el primer año se pierde. Las pérdidas de fósforo son extremadamente bajas. Así que reforcemos el balance, me parece. Sí, sí. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda finalmente, básicamente? ¿Con cuánto le estamos poniendo al suelo? Nos encantaba cuando veíamos el gráfico de César, suelo más fertilizante, claramente cuando no lo pone fertilizante lo pone el suelo. Ese rango de esa variación entre que pone el suelo y que pone fertilizante, cuando no lo pone fertilizante, lo pone el suelo. Así que de algún lado tiene que salir. Y si no sale, eso va siempre para el lado, para bajar los rendimientos, la productividad. Bueno, estamos ya recontra la hora. Tenemos más preguntas, pero no llegamos. La verdad que no llegamos. Si no, nos quedamos charlando hasta las 3 de la tarde. Desde Fertilizar estamos muy contentos y realmente muy agradecidos a César y a Flavio porque los exprimimos 2 horas, porque lo estresamos a Flavio. No se va a olvidar del estrés que le hicimos pasar con su presentación. Así que, de nuevo, muchas gracias por todo el compromiso que tuvieron desde el primer momento en que le pedimos esta charla. Y gente con la agenda y la idoneidad de ellos dos no es fácil conseguir, y la verdad que los tuvimos acá 2 horas recontra mucho. Así que gracias de nuevo y gracias a todos los que estuvieron, por supuesto, hasta ahora, y con esto nos despedimos. Gracias de nuevo. Hasta la próxima. Hasta la próxima taller. Gracias. Muchas gracias. Chao. Finalizar el evento, ¿no? El evento 2.